honorables integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, estimados compañeros de las diversas audiencias, compañeros sindicalistas de la audiencia laboral presentes. El Estado mexicano viola en forma sistemática las leyes nacionales y tratados internacionales que propician protección y promoción de sus derechos universales al trabajo, al salario digno, a la seguridad social, a la libertad sindical, a la contratación colectiva, al derecho de huelga, al instrumentar políticas destinadas a privatizar los servicios públicos y los sectores estratégicos de la economía, como el petróleo, electricidad, el gas, telecomunicaciones, flexibilizar la fuerza laboral y favorecer a los intereses del gran capital internacional y nacional, así como a los organismos financieros internacionales, todo esto inscrito en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El gobierno mexicano ha desatado una feroz persecución del sindicalismo democrático e independiente, reforzando al sindicalismo patronal para imponer una reforma laboral en donde se eliminen derechos laborales fundamentales, fruto de la lucha de más de 100 años. Todo ello violenta las garantías individuales de los trabajadores, así como los preceptos tutelares en materia laboral que otorga nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo. El intento de destruir a los sindicatos de trabajadores, como el Sindicato Minero y el Sindicato Mexicano de Electricistas, es todo un ejemplo del carácter despótico y autoritario del gobierno de Felipe Calderón. Sus autoridades laborales, encabezadas por Javier Lozano, el secretario del Trabajo, que representa a los más intereses reaccionarios de los empresarios mexicanos, no han dudado en recurrir a flagrantes violaciones a la Constitución de nuestra República, a nuestra ley, a los convenios internacionales como el Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Estas grotescas violaciones a la libertad sindical en México han sido causa de asesinatos, detenciones arbitrarias y suicidios de sindicalistas, de múltiples actos de violencia y amenazas de muerte, destitución o no reconocimiento de comités ejecutivos democráticamente electos, complicidad con empresarios para ocultar crímenes industriales y establecimiento de sindicatos paralelos y de protección, confiscación de recursos económicos de los sindicatos independientes, múltiples violaciones al derecho de huelga con violencia, intervención de las fuerzas represivas y el encarcelamiento de sindicalistas. Ante la abierta subordinación y corrupción de los órganos de procuración e impartición de justicia, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avalan estos hechos en contra de los trabajadores, las organizaciones sindicales victimadas se han visto en la necesidad de recurrir a la Organización Internacional del Trabajo y a otras instancias internacionales para la defensa de sus respectivos derechos. Una de estas instancias, el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, integrado por abogados, expertos laboralistas y defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, han constatado que en México el Estado mexicano, lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales y las que emanan de la Constitución política, persiste en el incumplimiento de las normas internacionales que han contribuido a la profundización de las violaciones a estos derechos fundamentales. Se ha comprobado la persistencia de diversas formas de violencia que se venían ejerciendo contra los trabajadores y sus organizaciones. La violencia física a través de las fuerzas policíacas e incluso del ejército, por medio de golpeadores contratados o de paramilitares que ejercen la intimidación y el terror y el asesinato, la militarización de regiones enteras y la criminalización creciente de la protesta social. El Tribunal de la Libertad Sindical en México emitió una nueva resolución la cual da cuenta del agravamiento de la violación a la libertad sindical y del aumento de la violencia ejercido por el propio Estado mexicano. Próximamente las organizaciones sindicales acudiremos ante la oficina administrativa en el marco del Telecán en Ottawa, Canadá y en Washington, Estados Unidos, a interponer diversas quejas.
Algunos casos relevantes. El Sindicato Mexicano de Electricistas, el 10 de octubre de 2009, a las 10 de la noche, tomaron las instalaciones con lujo de violencia, más de 27,000 efectivos entre el Ejército, policías federales, la Marina, policías de los estados. 2 horas después, se emitió un inconstitucional decreto de extinción para extinguir a una entidad pública, como es Luz y Fuerza del Centro, violentando las facultades del Congreso de la Unión y violando las garantías individuales y laborales con el despido de 44,500 trabajadores y el desamparo a sus propias familias. El Sindicato Mexicano de Electricistas previamente ha dicho que el decreto, como acontece en todo país, ha sido un golpe de Estado a un sindicato democrático independiente. La toma de las instalaciones de esta empresa, que fueron ocupadas con lujo de violencia y los trabajadores echados a la calle, dejando un estado de violencia en contra de los trabajadores. Como complemento, el Estado mexicano desató una violenta campaña mediática para desacreditar y estigmatizar y criminalizar a los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, causándoles un tremendo daño moral, social y económico. Posteriormente se ha negado a los trabajadores su derecho a ser reinstalados con la figura del patrón sustituto, que actualmente presta el servicio eléctrico en esta zona. La contratación por parte de empresas como on-sourcing de empleados que carecen de la capacitación necesaria para la prestación del servicio ha sido la causa de graves fallas en el servicio y la muerte de no menos de 30 trabajadores que continúan en resistencia. Actualmente continúan en resistencia 16,599 trabajadores exigiendo su derecho a su reinstalación. 2. Sindicato Minero. La intensa lucha de este gremio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus miembros y su exigencia de esclarecer el accidente de la mina Paso de Conchos, que le costó la vida a 65 trabajadores mineros, fueron violentamente rechazados por el anterior y el actual gobierno panista. Su respuesta fue fincarle a su dirigente principal, el compañero Napoleón Gómez Urrutia, una falsa acusación por malversación de los fondos sindicales. También intentaron dividir al sindicato y al no lograrlo, crearon un sindicato paralelo. Posteriormente han violado flagrantemente el derecho de huelga de sus secciones como Cananea, Tazo y Sombrerete en los estados de Sonora, Guerrero y Zacatecas, respectivamente. Actualmente este sindicato continúa en la lucha por el reconocimiento de su secretario general, la resolución de los conflictos huelguísticos, el castigo de los responsables, los homicidios industriales y por mejorar las condiciones de seguridad de las minas. 3. Trabajadores de Mexicana de Aviación. Luego de la privatización de esta exitosa empresa estatal, el empresario Gastón Azcárraga realizó una serie de malos manejos y saqueos impunes de esta empresa que provocaron su quiebra. El gobierno está aprovechando esta situación para abrir el espacio aéreo mexicano a empresas extranjeras, atacar los contratos colectivos de los trabajadores. 4. Trabajadores inmigrantes. Los trabajadores inmigrantes mexicanos que laboran en los Estados Unidos y Canadá sufren de las peores condiciones de trabajo y salariales en dichos países, además de lamentable discriminación. De manera criminal, el gobierno mexicano aplica un tratamiento aún más denigrante a los trabajadores centroamericanos que pasan por nuestro país rumbo a Estados Unidos. Cientos de trabajadores centroamericanos han sido asesinados o desaparecidos recientemente. 5. Trabajo infantil. En el 2007 en México había 29 millones de niños y niñas de 5 a 17 años de edad, de los cuales más de 3,5 millones realizaron alguna actividad económica. El 67% eran niños y el 33% niñas. Sus condiciones de trabajo y salariales son en muchas ocasiones aún peores que sus mayores. Miles de niños y niñas en ciudades como Acapulco, Cancún, Tijuana, Ciudad Juárez, trabajan arduamente para situar a México como el segundo productor de pornografía infantil en el mundo. Por ello resulta indispensable y urgente erradicar el trabajo infantil en México y hacer exigibles y vinculables los derechos consagrados en el artículo 123. 6. Salarios de hambre y desempleo. Bajo el neoliberalismo, los salarios reales se han reducido en un 80%, convirtiéndose en los más bajos del mundo. Oficialmente el desempleo asciende a 5.5%.
pero en la realidad, junto con el desempleo, abarca el 25% de la población. Existen 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Todo esto explica la grave descomposición social y el crecimiento exponencial de la delincuencia. 7. Maestros democráticos integrados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son reprimidos sistemáticamente a consecuencia de su lucha por preservar la educación pública, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de su gremio, así como democratizar su sindicato nacional. Estos y otros casos se podrán presentar y ampliar en las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos México, para demostrar que en México se ha roto la ley laboral, los convenios internacionales, que en México el gobierno de Felipe Calderón, la oligarquía que hoy gobierna, pisotea los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Es por eso, honorables integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, sean bienvenidos a nuestro país, les brindamos nuestra hospitalidad y un profundo respeto. Muchas gracias.